Vamos a continuar con el desarrollo de la clase 4 de tecnología mecánica, concretamente a través de este video corto número 2, en el cual nos vamos a referir a los distintos tipos de máquinas fresadoras, a los procesos de fresado y a las herramientas que se utilizan en este tipo de operaciones. Vamos a empezar haciéndonos una pregunta en relación a cuáles y cuántos son los ejes de una máquina fresadora. Y en una fresadora o centro de mecanizado, lo más común es disponer de 3 ejes, aunque también las hay de 4 y de 5 ejes. 2 de estos ejes suelen estar asociados a los movimientos longitudinal y transversal de la mesa, que es donde va apoyada la pieza, y suelen ser horizontales. El tercero de los movimientos lo posee la herramienta y es perpendicular a los otros 2 mencionados antes. Acá quiero hacer una salvedad. Nosotros sabemos que en las máquinas herramientas los movimientos son relativos. ¿Esto qué quiere decir? Que posiblemente esta suerte de definición que acabamos de dar no se ajuste a la descripción de cualquier fresadora. Lo que nosotros sí sabemos es que para poder realizar cualquier tipo de operación de fresado vamos a necesitar de la combinación de un movimiento principal de corte que genere la extracción de viruta y de uno o más movimientos de alimentación que nos permiten, en combinación con el anterior, generar las superficies típicas que se pueden obtener en las máquinas fresadoras. Como las fresadoras se usan para mecanizar piezas cúbicas, en el caso que nosotros deseemos obtener un plano sobre una de las caras de las mismas, tal que ese plano sea paralelo a la cara de apoyo del cubo sobre la mesa, esto se va a lograr moviendo los 2 ejes de la mesa y dándole a la herramienta la altura necesaria para fijar la cantidad de material que nosotros queremos remover. En resumen, para controlar los movimientos de una fresadora, vamos a requerir hacerlo sobre la punta de la herramienta en al menos 3 direcciones ortogonales entre sí. De ahí la dificultad de la programación de las máquinas fresadoras o de los centros de mecanizado respecto de los tornos. Y tanto es el grado de dificultad que las más de las veces estas máquinas, su programación, se asocia a sistemas de programación automática como son los software de tipo CAD/CAM. En esta transparencia tenemos 2 tipos de máquinas fresadoras. A la izquierda una de 3 ejes, a la de la derecha una de 5 ejes. Los ejes de las máquinas de control numérico, concretamente su designación, se encuentra normalizada. Para los ejes de desplazamiento lineal les corresponden las últimas 3 letras del alfabeto, es decir, X, Y, Z. Y para los ejes rotativos, las primeras 3 letras del alfabeto, es decir, A, B y C, tal que A es rotando alrededor del eje X, B alrededor del eje Y C alrededor del eje Z. En el caso de la máquina de la izquierda, el material va fijado sobre la mesa azul, la altura de la herramienta se la vamos a dar a través de la posición en el eje Z, y bueno, los desplazamientos de la mesa que van a ser en el plano X, Y, nos van a permitir generar las superficies que necesitemos sobre nuestra pieza en cuestión. En el caso de la máquina que está a la derecha, nuestra fresadora de 5 ejes, se trata de una fresadora de mesa fija y de pórtico o puente, en donde el puente se desplaza en sentido longitudinal según el eje X, el cabezal portafresa tiene el movimiento transversal Y y el movimiento vertical Z, y también la máquina presenta la capacidad de rotar la herramienta alrededor del eje X con el eje A y alrededor del eje Z con el eje C. En esta transparencia tenemos concretamente 2 fresadoras de eje vertical, la de la izquierda una máquina totalmente mecánica, la de la derecha una máquina de control numérico. Sin embargo, son muy similares en sus capacidades,
en tanto y en cuanto que la pieza en estas dos máquinas en particular tiene los tres movimientos, es decir, tiene el desplazamiento longitudinal, tiene el desplazamiento transversal, pero también, y lo vemos con estas guías acá o con estas otras guías acá en el frente de la máquina CNC, y el tornillo que impulsa a toda esta mesa por debajo, tienen ambas el desplazamiento en sentido vertical para darle la altura a la herramienta de corte. En esta próxima transparencia tenemos a la izquierda una fresadora de eje horizontal, en donde ese eje es el que le va a transmitir el movimiento de giro a la herramienta de corte. La pieza va a ir ubicada sobre esta mesa que tiene los tres movimientos, tanto el movimiento longitudinal, transversal como el de regulación de altura. Y la máquina de la derecha, que también es una fresadora puente, a diferencia de la que vimos antes, el puente en esta máquina se encuentra fijo y la mesa es la que se desplaza en sentido longitudinal, de ahí que la bancada sea mucho más larga que la mesa, ¿no? Ahora, el cabezal de fresado tiene la posibilidad de desplazarse en sentido transversal y en sentido vertical para poder definir todo el volumen de mecanizado de esta máquina. ¿Qué ocurrió con la aparición del control numérico? A diferencia de lo que uno pudiera pensar, que el control numérico podría haber nacido asociado a la máquina más común que es el torno, en realidad lo hizo en relación a una máquina herramienta que no tiene una contrapartida convencional y se la denomina centro de mecanizado o milling center, como se le suele decir en inglés, ¿no es cierto? El centro de mecanizado no es otra cosa que una evolución de las fresadoras hacia un mayor grado de automatización, no solamente dado por las capacidades del control numérico, sino también por algunas capacidades mecánicas que tiene la máquina. ¿Cuáles son estas capacidades? Tener un carrusel en donde albergar muchas herramientas que son las que permiten realizar un proceso completo de mecanizado de una pieza. Evidentemente que si tiene un carrusel va a necesitar un sistema que permita hacer un cambio automático de herramientas. A esos sistemas se los denomina ATC, Automatic Tool Changer, o cambiador automático de herramientas. E incluso hay algunas que tienen doble mesa. A estos sistemas se los denomina APC, que es Automatic Part Changer o Automatic Piece Changer, cambiador automático de pieza. Entonces, las herramientas para producir otra pieza diferente a la que se está mecanizando se pueden ir preparando mientras la máquina está trabajando. Todos estos sistemas lo que hacen es otorgarle un alto grado de autonomía a la máquina. Es decir, la máquina tiene la capacidad de mecanizar sin interrupciones en su trabajo, cosa que sí sucede en el caso de las fresadoras, en donde tiene que haber una persona al lado de la máquina para pasar de una herramienta que está mecanizando a la que sigue en el proceso de fabricación. Entonces, en esta transparencia a la izquierda tenemos una fresadora de control numérico que, como decíamos, son máquinas monoherramienta que se suelen utilizar para hacer matrices en donde cada herramienta tiene un contenido de mecanizado en términos de tiempo de mecanizado muy alto, de manera tal que la máquina esté la mayor parte del tiempo posible cortando viruta. Y a la derecha tenemos un centro de mecanizado en donde podemos ligeramente apreciar, digamos, lo que es su carrusel de herramientas. En este sector está el sistema cambiador de herramientas e incluso esta máquina presenta un transportador de virutas que, como nosotros sabemos, el transporte de viruta es necesario para quitar la viruta caliente de la máquina, dado que las deformaciones térmicas que pueden producir la viruta caliente afectan la estructura, modifican la geometría de la estructura y eso se va a ver reflejado en la pieza que la máquina mecanice, ¿no es cierto? Vamos a ver ahora un video muy interesante de la firma DMG
Mori Seiki, posiblemente una de las dos empresas más importantes a nivel mundial de máquinas herramientas, en este caso una firma alemana. Ahí podemos ver lo que sería el sistema que alberga las herramientas de corte. Este video me gustó mucho porque le quitan la caparazón a la máquina, por decirlo de alguna manera. Ahí vemos las guías. Esta es una máquina de mesa fija que permite cargarle 3 piezas de hasta 3000 kilos, o sea, todos los movimientos los tiene la herramienta. 6 puntos de apoyo. La máquina está fabricada en fundición de hierro gris. Ahí están los valores de las rigideces de cada uno de los ejes y dibujados los sistemas de transmisión con sus respectivos servomecanismos. Alcanza una velocidad de rápido de hasta 42 metros por minuto. Tiene sistemas de medición asociados a cada uno de los ejes del tipo absoluto. Ahí tenemos las carreras, casi 2 metros por 700 y por 700. Realmente una máquina, digamos, muy pero muy interesante, con un usillo de 15.000 RPM y un cono de alta velocidad del tipo SK40. Y bueno, una máquina de la más alta tecnología de las que hoy uno pueda encontrar en el mercado. Ahí se ve el sistema transportador de viruta. Ahí tenemos el sistema cambiador de herramienta en funcionamiento, e inclusive para finalizar nos van a mostrar cómo es la medición de la altura de las herramientas a través de un sistema de medición láser, ¿no es cierto? Una máquina increíble en su tecnología. Muy bien. ¿Cuáles son las limitaciones de las máquinas fresadoras de 3 ejes? En el caso que nosotros tengamos que hacer moldes y los moldes presentan cavidades y esas cavidades sean profundas, o tengamos que cumplir con determinados radios de empalme en el fondo de las cavidades, evidentemente que si tenemos una fresadora de 3 ejes vamos a tener que utilizar fresas muy esbeltas como la del esquema acá a la izquierda, es decir, fresas de gran longitud y pequeño diámetro. Eso va a significar que la terminación superficial no sea buena. En cambio, si tenemos una máquina de 5 ejes que tiene la capacidad de rotar la posición del eje de la fresa, el voladizo de la herramienta se puede acortar de manera significativa y eso va a permitirnos hacer un mecanizado con una terminación superficial muy superior y alcanzar una vida útil en las herramientas de corte también muy superior, dado que trabajan en condiciones mucho más estables. Entonces, a nivel de concepto, lo que yo quería manifestarles era lo siguiente. Vamos a pensar en un robot, por ejemplo, ¿no? Como el que está acá en esta transparencia. En este robot nosotros podemos ver que acá hay una junta rotativa, una segunda junta rotativa, una tercera, una cuarta, una quinta y una sexta. Es decir, el robot tiene 6 grados de libertad. Las fresadoras de 5 ejes o los centros de mecanizado de 5 ejes lo que hacen es, en el último grado de libertad, poner una herramienta de corte rotativa y en consecuencia, de ahí es que nosotros podemos también decir que un centro de mecanizado o una fresadora es de 5 ejes. Existen concretamente 3 tipos de configuraciones de las máquinas de 5 ejes y su cadena cinemática se define desde la pieza hacia la herramienta, indicando los ejes lineales con L y los rotativos con R. En este caso tenemos la misma configuración de máquina que es triple L, doble R, la de la izquierda de mesa fija, que es para piezas de muy gran tamaño, pueden pesar del orden de 15 a 20 toneladas, y la de la derecha que tiene una configuración muy parecida, pero es de mesa móvil, ¿sí? Entonces, la pieza la tenemos puesta sobre la mesa, entonces vamos a tener el movimiento longitudinal, el transversal, el vertical, asociados a la pieza y los dos rotativos a la herramienta. Por eso
a estas máquinas se las llama triple LRR. Piezas de gran tamaño y superficies complejas. Otra configuración. Esta máquina es la RLLR. La mesa de la máquina tiene un eje rotativo, que es donde se apoya la pieza. La pieza son cilindros altos. Entonces, ese cilindro tiene la capacidad de rotar. La herramienta, la mesa, se desplaza en sentido longitudinal, en sentido transversal, la herramienta en sentido vertical y termina con un eje rotativo sobre la herramienta de corte para poder acceder con distintos ángulos a las distintas caras laterales de la pieza. Por eso decimos que esta es una máquina RLLR. La pieza tiene uno de los movimientos de rotación y el otro está asociado a la inclinación de la herramienta de corte. Por último, tenemos quizás la más extendida, la RRLL, con una mesa rotativa y basculante. Esta es una máquina que se utiliza para matrices de forma complejas de tamaños pequeños y medianas. En esta configuración, la pieza tiene dos movimientos de rotación porque puede rotar alrededor de este eje y también puede rotar alrededor de este otro eje, basculando este plato de amarre. En alguna medida es una evolución de las máquinas de tres ejes, dado que lo que simplemente se hace es a una máquina de tres ejes adosarle esta mesa basculante y lógicamente la máquina va a tener que tener un control de 5 ejes. Esta configuración ha sido la causa del desarrollo sostenido de las máquinas de 5 ejes, que fue impulsado por el creciente número de clientes potenciales que estaban interesados en adquirir máquinas de bajo costo y de pequeño tamaño. Vamos a ver un video muy bueno de la firma Okuma sobre este último tipo de máquinas. Esta máquina tiene una capacidad en X de 1250 milímetros, en Z de 540 milímetros, de 660 en el eje Y, de 110 grados para ambos lados en el eje A y de 360 grados en el eje C, pudiendo trabajar incluso a velocidad de hasta 1000 revoluciones en mecanizado, no es solo un eje de posicionado, ¿no? Ahí tenemos el carrusel de herramientas, este es el sistema de cambio de herramientas que dice que entre 1 a 1,8 segundos tarda para hacer el cambio, ¿no? La máquina viene con 48 herramientas en el carrusel, pero hay opcionales de hasta 338 herramientas. Imagínense el grado de autonomía que puede alcanzar esta máquina, ¿no? Prácticamente puede trabajar totalmente desatendida, sola, porque incluso las herramientas que más se desgastan se ponen duplicadas, triplicadas, cuadruplicadas. Ahora nos van a mostrar cómo la herramienta tiene la capacidad de hacer operaciones de torneado, ¿no? Si bien no está mecanizando, la están haciendo trabajar en vacío, ahí está haciendo una operación de fresado. También tenemos ahora la posibilidad de verla trabajando un impeller, una pieza muy compleja en aluminio. Cada una de las ranuras tiene 30 minutos de mecanizado. Esta pieza se mecanizó a partir de un bloque completo de material de aluminio, ¿no es cierto? Entonces, bueno, evidentemente que estas máquinas tienen un grado de accesibilidad muy importante sobre la pieza. Acá estamos viendo a la máquina trabajando en condiciones de torneado sobre un acero 1045. Ahora está haciendo un fresado en 5 ejes. Son máquinas herramientas muy interesantes en sus capacidades. Acá un torneado interior en una fundición de hierro gris,
nos damos cuenta por la viruta corta, porque no se utiliza lubricante, porque el grafito hace las veces de lubricante. Muy bien. Bueno, ya yendo ahora a los procesos, y acá tenemos operaciones arriba, digamos, de la primera de la izquierda de fresado frontal, la del medio corresponde a una operación de fresado frontal con un planeado y escuadrado, un ranurado, la tercera de arriba, un contorneado, la de abajo a la izquierda, el mecanizado de una cavidad, la del centro abajo, y abajo a la derecha tenemos una operación de mecanizado alabeado en 3 dimensiones, ¿no es cierto? Con una fresa semiesférica. Para una máquina de eje vertical, de eje horizontal, como es el caso de esta que estamos observando ahora, la operación de arriba a la izquierda es una operación de planeado, la del medio de ranurado, la de la derecha de escuadrado y planeado, una doble operación de planeado y escuadrado abajo a la izquierda y una ranura de forma abajo a la derecha. Así como hicimos en el caso del proceso de torneado, acá nos planteamos un proceso de una pieza única a realizar, que es una placa de guía concretamente, cuyo material es una fundición de hierro gris, de ahí el doble G, es una designación alemana. Tenemos un material de partida que es un bloque de fundición de 95 por 115 por 35 milímetros. El proceso de fabricación lo vamos a desarrollar en una fresadora convencional de husillo vertical. Acá podemos ver un detalle de las operaciones. La mayoría de las operaciones son de escuadrado, es decir, tenemos que dejar a todas las caras en medida y a 90 grados entre sí. Y después de haber realizado toda esa serie de operaciones, tenemos que abrir una ranura en la operación 5 para hacer finalmente las guías con una fresa angular de 55 grados y de esa manera se habrá completado el proceso de fabricación. Y bueno, en relación a las fresas, acá tenemos distintas herramientas de acero rápido. Las de la izquierda son fresas de desbaste, fresas cilíndricas concretamente. La amarilla de ellas tiene un recubrimiento de nitruro de titanio. La fresa que está en el medio es una fresa angular, como la que se necesita para hacer la guía de la placa de guiado que observamos en la transparencia pasada, y la última es una típica fresa de disco. Para finalizar, acá en relación a las herramientas de metal duro, a la izquierda tenemos fresas cilíndricas de metal duro integral, todas ellas recubiertas con nitruro de titanio y aluminio, y a la derecha una serie de fresas con insertos de fijación mecánica, la inmensa mayoría de ellos recubiertos con nitruro de titanio, lo vemos por su coloración amarillenta, e inclusive arriba a la derecha tenemos una herramienta que se utiliza para tallar engranajes que se denominan creadores de engranajes, que es un reciente desarrollo de la empresa Sandvik, dado que estas herramientas suelen ser fabricadas de manera integral en acero rápido.